Escrituras en Lucas capítulo 2, verso 11. La palabra de Dios dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todos sabemos que Cristo vino del cielo y nació en Belén, la ciudad de David, y murió en el territorio de Judea, en Jerusalén. Pero, ¿qué importancia tiene eso para nosotros, hermanos? El que haya nacido, como dice la Escritura, en la ciudad de David. Todo el mundo la conoce. Si a alguien que no conozca la Escritura le pregunta dónde nació Cristo, le van a decir el lugar. Entonces, la importancia aquí es de que nazca Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tan importante es? Eso es lo que nosotros debemos analizar y ver. Darle lugar a Cristo como el Salvador. Reconocer a Dios que nos pone ese medio para reconciliarnos con Él. El rey David, aconsejando a su hijo Salomón, le dice estas palabras en el libro de Crónicas, el primer libro, capítulo 28. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ese fue el consejo que recibe Salomón de parte de su padre. Reconoce a Dios. Sírvele con ánimo pronto. Y nosotros también debemos de reconocer el favor que nos hizo Dios al proporcionarnos un Salvador. Pero les hacía la pregunta: ¿ha nacido Cristo en nuestro corazón? Si nosotros decimos amén, o sí, vamos a aplicar este texto en nuestra vida. ¿Con qué ánimo servimos a nuestro Dios porque le reconocemos como tal?
porque el rey le dice las consecuencias a Salomón. Si tú le dejares, él te desechará. Y es decir que la palabra de nuestro Dios no puede cambiar. Puede sentirse, ¿verdad?, como cuando habla la Escritura que dice que vio que todos los designios del hombre eran de continuamente al mal y arrepintióse de haberlos hecho, pero no cambió su palabra. Tuvo pesar en su corazón por la humanidad, pero tenía que castigar. Está un dicho conocido, dice así: la palabra del rey no vuelve atrás. Quiere decir que debe de ser firme, aunque le pese en su corazón. Y si es Dios, también la Escritura nos dice allá en Deuteronomio que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que va a hacer, de sus juicios que ya están escritos. Y así que nosotros, conforme a nuestra actitud, vamos a recibir la recompensa que merecemos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de que Cristo esté viviendo en nuestro corazón, que haya nacido allí, para que nosotros le sirvamos. Dice la Escritura: con ánimo, pronto, que dice fervientes, que le sirvamos así, con mucho ánimo. Por esa causa el Señor dijo estas palabras en Lucas capítulo 9, el verso es 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué podemos entender? No vamos a decir, como se nos ha dicho siempre, que mirando para atrás nos desviamos de la recta que debe seguir el arado. No, sino que dejando de hacer lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo queda inconcluso y no soy apto para terminarlo. Y si no le pongo el empeño que debiera. Argumentos podemos poner muchos: me cansé, voy a comer, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer dejando el trabajo que estoy haciendo?
desviar mi atención a otras cosas. Y eso me hace no apto para la obra de Dios. Dios quiere que le tengamos de manera exclusiva. Como dijo el profeta Ageo, Dios primero. En todo. Así también nosotros. Para todas las cosas debemos poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra mente, hermanos, nuestros pensamientos, y sabe cuán perfectos somos o cuánto nos falta para caminar en el camino de la perfección. Estaba una mujer ya en ese proceso de alcanzar la perfección. ¿Y qué fue lo que pasó? Se convierte en estatua de sal. ¿Sí saben a quién me refiero? La mujer de Lot. ¿Verdad que andando en la obra del Señor se acordó de otras cosas? Y dice que miró atrás lo que dejaba. Es como aquel que dice el maestro: te seguiré, Señor, pero antes permite que entierre a mis padres. Y muchas veces nosotros, hermanos, de manera semejante, le decimos así al Señor: te seguiré, pero antes, ¿qué tengo que hacer? Y es lo que yo me pregunto: ¿seré apto para el reino de Dios? El Señor la palabra de Dios nos ha enseñado que como iglesia debemos de presentar o de estar tan presentable, dice, que nuestra ropa no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así debemos de prepararnos para Cristo. Que no tengamos de qué avergonzarnos. Y solamente de esa manera vamos a entender qué tan cerca, qué tan lejos vamos de Cristo. Vamos a mirar un ejemplo aquí mismo en Lucas, en el capítulo 22. Lucas 22, vamos a leer primero el versículo 54. Y prendiéndole
Trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía. ¿Por qué de lejos, hermanos? Si le había prometido, Señor, si fuere necesario, hasta la muerte voy contigo. Aunque los demás se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Él se sentía fuerte, ¿verdad? Porque estaba rodeado de sus hermanos, sus discípulos, y ellos no le iban a hacer un daño. Pero estando ya en el mundo, en ese ambiente mundanal, se sintió protegido, tuvo miedo, se olvidó de las palabras del Maestro, de lo que él le había enseñado. Y pudiera sucedernos lo mismo. Y es necesario que entendamos qué tan cerca o tan distante estamos del Señor. Verso 33 del mismo capítulo. Y 34. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Conoce los pensamientos del Señor? ¿Puede leer nuestra mente? Aunque nosotros le estemos diciendo: Señor, voy contigo hasta la muerte, ¿verdad que lo podemos decir? Porque estamos rodeados de los hermanos. Mira, que vean que el hermano Gil es único. ¿Verdad? Le gusta el protagonismo. No, hermanos, eso no le gusta al Señor. El que uno quiera ser protagonista. El Señor quiere humildad, quiere servicio, quiere fidelidad. Y que lo que hemos aprendido no lo olvidemos donde quiera que nos encontremos. Si la palabra de Dios nos ha enseñado que aún, dice, vamos a ir hasta los tribunales por causa de su palabra, y que eso, dice, no nos dé temor, porque Él nos pondrá las palabras que tenemos que decir. Pero solo para aquel que está con Cristo, que Cristo está con él. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis 2, les dejo de traer el versículo: y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bonita expresión, ¿verdad? Pero dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, hermanos, que Él domine nuestra vida, nuestra voluntad. O dejamos que esté de lejecito.
nosotros le recibamos en nuestro corazón, abramos esa puerta y no va a estar lejos. Por medio de su Espíritu, la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros, que Cristo va a estar hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra vida. Pero es necesario que nosotros seamos fervientes, instrumentos útiles, colaboradores útiles que no abandonan su trabajo o el trabajo en la obra del Señor, que están fieles hasta ver el éxito. Y el apóstol Pablo dice estas palabras en Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Le importaba al apóstol Pablo que hubiera muerto en Jerusalén? No, le importaba que esa muerte lo salvó a él. Porque Cristo le había servido ya de Salvador. Por esa razón él dice, estoy con Cristo crucificado. En otras palabras, estoy muerto con Cristo. Y en una manera literal. Pero vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Podemos hacer nuestras esas palabras. Vive Cristo en mí, o que viva Cristo en mí. Y que lo que nosotros vivamos como pueblo de Dios sean únicamente actos de la fe, o resultados de ella, reconociendo el que Cristo también murió para ser mi Salvador. No nomás nació en mi corazón, sino que debe estar ahí para salvarme por medio de su muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Que debemos de ocultarnos, hermanos? No, que debemos nosotros enseñar lo que Cristo nos ha demostrado, el misterio de Dios, el propósito que trajo Cristo al venir a morir en la cruz. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es donde nosotros necesitamos entender, hermanos, cuál es nuestra condición, nuestra conducta. Las obras que hacemos son actos de fe.
o son semejanza de gentil. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? Porque miramos que nuestro Señor quiere fidelidad. Dios quiere fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que me resta hacer a mí? ¿O qué tengo que entender? Dice Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Racional culto, ¿cómo lo entendemos, amados hermanos? Pues lo vamos a entender lo más fácil. Es la forma que tenemos de adoración los días sábados. ¿Es así? No, amados hermanos, es la vida que nosotros tenemos diario y es la que estamos presentando a nuestro Dios, todas las obras que hacemos. Y es lo que tenemos que preguntar. ¿Ese es el sacrificio vivo que pide Cristo? Él pide amor fraternal, fervor en su obra, en la obediencia a su palabra, y no que nosotros presentemos nuestro intelecto, sino que nos sujetemos a lo que está escrito, siendo humildes entre nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Que las misericordias de Dios son para nosotros todos los días. ¿Y qué le estamos dando? Fíjense, me acordé de un dicho de una hermana. Dice, hermanos, mientras nosotros tenemos fuerza y podemos trabajar, nos estamos olvidando de Dios. Y ya cuando somos viejitos, ya que estamos arrugados, ¿qué es lo que le presentamos a Dios? Si Dios dice no es cuerero, Él no nos va a cumplir. Y a veces así pensamos, ya cuando ya no pueda, entonces me acerco a Dios. Algo semejante dice Eclesiastés, ¿no? Acuérdate de tu Creador antes que vengan los malos días, pero nosotros lo hacemos al revés. Me acuerdo ya del Creador cuando llegaron los malos días. Y ya no le puedo dar nada. Ya me pasa como cuando me quieren llevar a la casa de asilo. Allá que me mantengan. ¿Sí, hermanos? Y así aquí venimos, ay Dios, ya ahora sí, dame bendición. Porque cuando tenía fuerzas no las alcancé.
hermanos y hermanas, a veces así hacemos. Fíjense, cuando su servidor empezó el Evangelio, ay Señor, pues, tú dices que pidiendo recibe uno. Le pedí sabiduría, hermanos. ¿Y qué creen que me dio? Muchos problemas. Yo miraba que eran muchos problemas. Y me decía, hermano, son pruebas, hermanos, que vienen. Son pruebas. Ay, pues ¿hasta cuándo las va a quitar Dios? Le pedí que me diera bendición, no que sobreabundara. Lo necesario. Y miraba escasez, hermano. Y yo no entendía. Y la palabra de Dios nos es clara. Santiago capítulo 4, verso 3 dice: pedís y pedís mal para gastar en la obra de Dios. No, hermano, en lo personal, en lo que a mí se me antojara, en mis deleites, como dice la palabra de Dios. Hasta que me hizo entender. Y entendí. Entonces, así también cada uno de nosotros debemos de entender su voluntad. Muchas veces dice el hermano Chano, ¿quién no ha comido en la semana, hermano? ¿Quién no ha comido? Todos comimos. Si no me da la bendición que abunde o lo necesario, es porque no tengo la habilidad de administrarlo. Sí, y apenas mi mente alcanza para esto que estoy viviendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos analizarnos. Dejamos a veces que la influencia de la carne sea más fuerte que la influencia del Espíritu de Dios. Y nos confunde. No entendemos lo que es la voluntad de Dios. Colosenses, capítulo 3. Verso 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados
en Él o con Él en gloria. Si nosotros, dice la palabra de Dios, estamos viviendo en Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Es decir, ¿cuál es la influencia que hay o que predomina más en nosotros? ¿Buscar las cosas de arriba o las de la tierra? Eso es lo que nosotros necesitamos aclararnos. Les decía que su servidor pedía riquezas. ¿Y si yo tenía la influencia terrenal? Todo de lo que había en la tierra para sentirme completo. Y no entendía la voluntad del Señor. No entendía que yo ya era una persona muerta para el mundo. Y mi vida ahora estaba guardada en la voluntad de Dios. Que ya gracias a esa misericordia, a esa buena voluntad de Dios, ya era yo instrumento para su obra. Y tenía que cumplir como tal. Ahora sí, alejándome de la influencia terrena. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, dice, cuando Cristo se manifestare en gloria, en poder, como Rey de Reyes, entonces también cada uno de nosotros se manifestará juntamente con Él en gloria, en poder. Hasta entonces tendremos la satisfacción de ser poderosos en el Señor. Qué bueno que dijera la Escritura también, ¿verdad? Que somos poderosos en la Escritura, como lo dijo de Apolo. Que podamos trazar la palabra del Señor con influencia, con verdad, con sabiduría. Ese debe ser, hermanos, nuestro pensar. También queremos ser, no como el apóstol Pablo, pero sí semejantes a Apolo, poderoso en la palabra de Dios. Que yo pueda, que usted pueda, que todos podamos defender la doctrina de Cristo, que es de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Y para eso, dice Efesios 4:13, que todos debemos de llegar a la medida de la plenitud de la fe de Cristo. Hasta ahí. Esa es la promesa. Que cada uno de nosotros debe llegar a esa medida de un varón perfecto. En fe, en obras, y en la cual se va a manifestar
la obediencia a nuestros seres celestiales, Cristo y Dios. ¿Qué tenemos que hacer mientras, hermanos? Si entendemos que Cristo ya nació en nuestro corazón y murió para salvarme, para ser nuestro Salvador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El consejo es este. Marcos capítulo 14. Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Debemos estar luchando por prevenirnos en oración, en ayuno, para alcanzar no las promesas, hermanos, sino la dirección del Espíritu de Dios. Dice, porque el Espíritu está presto, está atento a ayudarnos, porque esa es su función que le dio Cristo. Y nosotros podamos vencer las influencias malignas, terrenas, que no nos ayudan para nada en las cosas que nosotros queremos alcanzar lo celestial. Concluimos. Filipenses 1. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dándonos a entender, si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, somos de Cristo, hermanos. Eso debemos tenerlo bien seguro. Y las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros por medio de su doctrina, también van a ser nuestras, pero sirviéndole con fervor, con ánimo pronto. Dios los bendiga.